Cordial saludo, compañeros y tutor del curso de Legislación de la Comunicación de la UNAD. Mi nombre es Eric Leonardo Ojeda y soy estudiante de noveno semestre del curso de Comunicación Social. En esta oportunidad quiero dar a conocer y a definir los conceptos, también las diferencias y el estudio de casos de los conceptos de libertad de prensa, libertad de expresión y libertad de información. Les comento que la libertad de prensa es la garantía de las personas o la garantía que las personas obtienen para organizarse en cuanto a la creación de medios escritos y también medios multimedias, como también medios televisivos y medios de radio. Estos no pueden ser censurados ni manipulados por el Estado de gobierno, y por medio de esta toda persona puede expresar sus ideas y opiniones sin censura previa. La libertad de expresión es un derecho fundamental, es un derecho humano que está constituido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año de 1948. Las constituciones de los sistemas democráticos también la han utilizado, y ese es un derecho definido para todas las personas en cuanto a cómo exponer sus ideas, y así fue concebido para todas las ilustraciones. Este concepto lo han utilizado filósofos como Montesquieu, Voltaire y Rousseau, y es la posibilidad que tienen todos los seres humanos de expresar sus ideas, de expresar su manera de pensar, sin derecho a que sean violentados por expresar su forma de ver las cosas. Y realmente quiero comentarles lo que es la libertad de información. La libertad de información es una extensión de la libertad de expresión, pues es un derecho humano fundamental y reconocido por el derecho internacional y por este artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos, en el que todo tipo de medio, ya sea oral o escrito o por internet o mediante formas artísticas, tiene derecho a la libre expresión y a la cero censura. Esto significa que la protección de la libertad de expresión es un derecho que no solo comprende el contenido, sino también los medios por los que se va a dar este contenido. En cuanto a la diferencia de estos conceptos, quiero hacer aclaración entre los conceptos de libertad de prensa, libertad de expresión y libertad de información. La libertad de prensa es la libertad para crear medios de comunicación, la impunidad ante la censura va ante todas las cosas, y expresar las ideas y pensamientos libremente, como también brindar oportunidades de expresión y de información a las minorías. La libertad de expresión es un derecho humano señalado en las constituciones y da lugar a la auténtica participación de todos en cuanto a los medios de comunicación, y de allí se desprende la libertad de prensa. De la libertad de expresión se desprende la libertad de prensa, y la libertad de información se desprende de la libertad de expresión. Es también un derecho fundamental de todo ser humano y protege la libertad de expresión. Comprende la expresión oral, escrita, de un medio impreso, también televisivo o radial. Finalmente quiero exponerles los casos que he investigado en cuanto a libertad de prensa. Pues en cuanto a libertad de prensa encontré el asesinato de un periodista antioqueño que se llamó Luis Carlos Cervantes. Pues esto sucedió el Día del Periodista, en el informe que cuenta un hecho demasiado grave contra la prensa en el año 2015, contra el periodista Luis Carlos Cervantes. Era un comunicador social que había sido retirado de la escolta oficial, y pues se le había retirado esta escolta oficial a este periodista con el argumento de que él no necesitaba o no corría peligro en esta situación en el que estaba haciendo su oficio. Sin embargo, el día 12 de agosto del año 2015, en el municipio de Tarazá, en el departamento de Antioquia, este señor Cervantes fue asesinado por haber denunciado una corrupción administrativa de las autoridades de esta región. Esto tiene que ver más que todo con el artículo 19, que ya lo habíamos expresado un poco más atrás en este video, en el que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, ya sea comunicador social o ya sea una persona del común, y este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones y al de no ser juzgado por cómo piense las cosas, también al de investigar y recibir información toda la que sea pertinente para poder, sin limitación de fronteras, expresar esto por cualquier medio. En cuanto al caso de la libertad de expresión, quiero hacer aclaración y quiero irme para el país de Venezuela, pues hay un artículo bastante interesante en el que se llama Libertad de expresión, no podemos chavetizarnos. ¿Qué quiere decir esto? Pues en un reciente comunicado, la organización Human Rights
dice que en los últimos años, o en lo que fue en los últimos años el gobierno de Chávez, se construyó un régimen legal que permitió censurar algunos críticos, además de también poder censurar algunos medios nacionales e internacionales en este país, en un documento donde los excesos se estaban cometiendo en un canal llamado Globovisión, medio por el cual era manipulado a su totalidad por el gobierno chavista, y la libertad de expresión siempre fue un tema ávido en este canal, pues no se dejaban ni que los gobiernos de la oposición se expresaran en él y solamente se hablara del chavismo, no se mostraba ninguna parte negativa contra el gobierno de Chávez, y así en este momento, pues según este artículo, todo estaba censurado a menos que fuera información sobre Chávez. Esto va directamente relacionado con el artículo 29 de la Constitución. En el ejercicio de los derechos que se difunde la libertad es que toda persona solamente sujeta a limitaciones establecidas por la ley tiene derecho a asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades. Esto no le daba derecho a Hugo Chávez a poder censurar medios internacionales, pues él no tenía ningún derecho sobre la libertad de expresión del país. Estos derechos y libertades, según este artículo, en ningún caso pueden ejercer una oposición ni a propósito ni en contra de las naciones. Y finalmente quiero comentarles acerca del caso de la libertad de información. Hay un artículo que se llamó el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Esto sucedió en Ginebra en el año de 1949, que sintetiza la finalidad y los alcances de la norma, que establece que, siendo la regla de acceso a la información pública, las únicas expresiones administrativas son reguladas por los artículos 15, 16 y 17 de esta ley, la Ley 18. El decreto, cuya interpretación debe ser restrictiva y presa que los funcionarios a cargo de esta información exceptuada deben tener y mantenerla bajo su responsabilidad. Sí es cierto que muchas empresas o muchos gobiernos tienen algunas censuras en cuanto a las cosas que hacen, como por ejemplo el gobierno de los Estados Unidos, pero esta parte de la libertad de expresión en el gobierno de Ginebra en el año de 1949 censuró, además de lo que no podía salir de este país, ya que estaban en esa misma época, se estaba dando la Segunda Guerra Mundial, podría haber considerado la libertad de información de muchas personas. Muchas personas en esa época no sabían lo que estaba pasando fuera de su país, puesto que el gobierno censuró y restringió todo tipo de comunicación del exterior hacia el país de Ginebra. Esto con el objetivo de que no fueran a salir, digamos, informaciones que pudieran afectar los planes del gobierno en esa época. Esto viene directamente relacionado con el artículo 1712 de la Ley de Transparencia y el Derecho a la Información Pública Nacional, pues todo tiene por objeto regular el derecho de acceso a la información pública y los procedimientos para el ejercicio de este derecho y las excepciones de la publicidad y la información. Esto constituye el marco general de la protección del ejercicio y del acceso a la información pública en Colombia. Esto sería todo hasta el momento. Muchas gracias. Yo soy Eric Leonardo, estudiante de 9º semestre de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Este fue un informe para el curso de Legislación de la Comunicación. Muchas gracias.